La palabra del Señor dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Leí Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 16. El apóstol Pablo está hablando de la perfección en la vida del creyente. Y por supuesto que todos los que creemos en Jesucristo, también creemos que hemos sido llamados a vivir lo que creemos. Y eso es espiritualidad madura y congruente, el tema que estábamos desarrollando desde la semana pasada. Pero espiritualidad madura y congruente significa que reconocemos que somos personas con debilidades, personas vulnerables, personas con errores, con fallas, que además somos falibles. Eso, tener fallas y ser falibles es una redundancia, pero enfatiza no solamente la capacidad de cometer errores, sino la naturaleza humana que es falible, porque solo Dios es infalible y solo Dios es absolutamente perfecto. Así que cuando el apóstol Pablo dice estas palabras en Filipenses capítulo 3, no es que lo haya ya conseguido todo. Fíjese lo que está diciendo Pablo, hermanos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, estamos hablando del reconocimiento de un hombre como el apóstol Pablo acerca de su propia condición. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en resumen es: yo también estoy en la lucha por mantenerme en integridad. No lo tengo resuelto. Estoy trabajando en ello. ¿Eso es congruencia? Yo creo que es congruencia, porque ser espiritualmente maduros nos lleva a reconsiderar que estamos viviendo un proceso para ser imperfectos y pasar de nuestro estado de imperfección a ser perfeccionados. La espiritualidad madura es una realidad en la vida de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando la iglesia se reconoce a sí misma como viviendo el proceso de la santificación. Hermanos, no debemos tomar a la ligera que los hombres de los que la Biblia nos habla a lo largo de la historia sagrada, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, hombres a través de los cuales la historia sagrada nos refiere que Dios se manifestó en ellos cumpliendo propósitos portentosos, impresionantes, que además significaron bendición en la vida de su pueblo. Pero no eran de ninguna manera superhombres. Lo que leemos de Moisés, lo que leemos de Josué, lo que leemos de Abraham, lo que leemos de Jacob, lo que leemos de cualquiera de todos ellos que son personajes tan importantes en la Biblia, en realidad solamente tenemos que reconocer que no eran hombres superdotados, no eran hombres
con facultades extraordinarias o sobrenaturales que los hicieran diferentes a nosotros. Ya hemos hablado antes acerca de esto. Seamos muy cuidadosos de cómo leemos la historia sagrada y no convirtamos a estos hombres y a estas mujeres en mitos inalcanzables, en monstruos sagrados. Solo eran hombres y mujeres como nosotros, hombres y mujeres que lucharon contra sus propias debilidades, hombres y mujeres que luchaban con sus propios pecados, con sus propias inclinaciones, enfrentaron la constante del pecado en sus vidas. De hecho, existe en la Biblia un énfasis por mostrarnos que fueron hombres que cometieron grandes errores. He insistido en decir que la Biblia tiene una característica muy importante y peculiar que a veces no tomamos en cuenta. Esa característica es que no maquilla a sus personajes, no les pone filtro para que las fotos salgan más bonitas. Nos los muestra tal y como eran. Nos los muestra que eran hombres como nosotros, de carne y hueso, vulnerables, frágiles y débiles, que enfrentaban luchas personales muy fuertes, en algunos casos recurrentes, y sin embargo en ellos Dios se manifestó. Ahora bien, quiero hablar de un asunto que es bien importante. De hecho, existe una doctrina que surgió en los avivamientos de Inglaterra, que se enseña con frecuencia desde algunos púlpitos aún hasta nuestro tiempo. Algunos pastores y liderazgos y algunas denominaciones tienen un énfasis especial en esta doctrina. Es la doctrina del perfeccionismo. Esta doctrina enseña que una vez convertido a Cristo, el creyente pasará por un acontecimiento que lo transformará y que consiste en una santificación instantánea, que después de eso ya nunca más el creyente en Jesucristo volverá a pecar. Es decir, nunca más, una vez que pasamos por ese proceso de santificación inmediata, volveremos a cometer pecado. Sin embargo, amados hermanos, eso no es bíblico. Eso no es lo que la Biblia dice. Contradice lo que está enseñado por Cristo y también lo que fue enseñado por los apóstoles respecto a la vida después de nuestra regeneración. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles en la noche de Getsemaní que oraran con Él, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Les dijo, velen y oren, perseveren en la oración. Una vez regenerados, amados hermanos, somos llevados a un proceso de santificación, pero no es instantáneo. Es un proceso que llevará tiempo, ocupará nuestra vida. A lo largo de nuestro caminar con Cristo estaremos siendo santificados a medida que maduramos en nuestra fe. Nuestra madurez espiritual se irá mostrando en la corrección de comportamientos que antes nos tenían sin cuidado. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el lenguaje. Personalmente yo he conocido hombres que se han rendido a Jesucristo y después de haber convertido su vida a Jesucristo, de haberse entregado al Señor, han comenzado a vivir esta transformación y llegan a un momento en el cual renuncian por completo a sus vicios, a sus yerros, equivocaciones, a sus apetitos que antes tenían, a su manera de ocupar su tiempo libre que antes les apartaba de Dios, rompía su armonía familiar, les mantenía en un permanente estado de crispación. Así que Dios transforma nuestra vida. A eso se le llama santificación. Hemos hablado de la santificación antes. Sí somos instantáneamente santificados por el hecho de que en el momento de que somos transformados por el Espíritu Santo, somos apartados para Dios.
ese estado de apartamiento que se llama literalmente consagración, significa que somos algo santo, algo sagrado. Nadie más debe usarnos. Solo Dios, le pertenecemos a Él. Pero el otro aspecto de la santificación tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, la manera en que nos conducimos. Así que nuestra naturaleza, amados hermanos, continúa siendo la de hombres pecadores, de mujeres pecadoras, pero reconciliados con Dios. Pecadores con la certidumbre de que el Padre ahora nos ve como hijos y no como extraños. Pecadores que han sido perdonados, cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida y no serán borrados. Pecadores que han sido objeto de la gracia de Dios. Es por la obra de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Hemos venido al arrepentimiento porque el Espíritu Santo quebrantó nuestra cerviz, nuestro corazón de piedra ha sido transformado y hemos sido sensibles al llamado de Dios para rendir nuestra vida a Jesucristo. Ahora bien, esto nos conduce a una pregunta, hermanos. ¿Cómo vivir una espiritualidad madura? Fíjese bien en esta pregunta. ¿Cómo vivir una espiritualidad madura y congruente ante la realidad del pecado? Ante nuestra constante lucha por la santificación. Quiero leer lo que el apóstol Pablo escribió. Esto es Romanos capítulo 7. Y estoy leyendo los versículos 15 al 25. Y yo no puedo encontrar porciones bíblicas en las que el apóstol Pablo hable con mayor franqueza, como no sean estos textos. Leo para ustedes. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Esto es Romanos capítulo 7 y escuchamos la Nueva Versión Internacional. Soy un pobre miserable, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea Dios, hermanos. No es extraño que experimentemos una guerra interna, hermanos. No lo es en ninguna manera. Siempre en nosotros estará esta lucha. El apóstol Pablo expone esto detalladamente cuando habla de la manera en que la carne combate contra el espíritu en busca de hacernos servidores del pecado. La oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a decir
la que llamamos la oración de Jesús. Nos dice que una de las necesidades más profundas del ser humano, como una constante petición en nuestra oración, es nuestra propia integridad, mantenernos firmes en dependencia del trato fiel de Dios. La oración de Jesús expresa exactamente eso, diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es un clamor por ser librados de esa forma de vínculo con que el pecado busca ejercer influencia y dominio sobre nosotros. Esta es también una súplica por ser librado de aquello que nos representa una constante amenaza y por causa de lo cual experimentamos temor de fallarle al Señor, de traicionar nuestro voto de rendición y de consagración delante de Él. Tomemos en cuenta que aún por la sola memoria de los acontecimientos de nuestra vida pasada antes de nuestro arrepentimiento, la sola memoria de aquello que viene a nosotros como una reminiscencia de nuestra naturaleza caída, vamos a estar expuestos a caer nuevamente. Porque incluso ya perdonados y restaurados, la debilidad prevalece en nosotros si no apartamos de nuestra memoria la esclavitud a la que pertenecimos durante algún tiempo. Si no rompemos definitivamente con nuestra memoria, con nuestro lastre de pecado. Pero, amados hermanos, nosotros no tenemos el poder soberano de Dios para olvidar de la manera perfecta en que Dios puede olvidar. Así que recordamos recurrentemente la manera, el cómo, el cuándo e incluso dónde y con quién fallamos. En dónde estábamos, qué estábamos haciendo, con quiénes estábamos. Podríamos incluso recordar la fecha. Cada uno de nosotros posee su propio récord de memoria como pecador. Eso es parte de nuestro lastre doloroso con el que tenemos que cargar. La realidad es que la vergüenza nos acompaña. La culpa nos condena constante y recurrentemente cuando buscamos ser congruentes. Nos pesa, nos duele. No solo eso, debido a nuestra condición de vulnerabilidad y de constante exposición, somos susceptibles a estar recurriendo constantemente a ese recuerdo amenazante de acciones y de circunstancias en las que caímos y la forma en que fuimos vulnerados. Quizá lo que más daño nos hará es si aún recordamos que tuvimos placer, satisfacción, alguna forma de disfrute viviendo en el pecado. Así que cuando venimos al Señor, esta memoria nos avergüenza. Cuando venimos al Señor nos avergüenza en gran manera haber traicionado y continuar traicionando a Cristo, desobedecerlo, deshonrarlo, rebelarnos contra Él, romper nuestra propia integridad, manchándonos, prostituyéndonos, promiscuyéndonos o envileciéndonos con conductas que son sucias, perversas, que son bajas y livianas, que sabemos de sobra que Dios condena con toda precisión y claridad en su palabra. Porque, amados hermanos, el Evangelio es radical, y si hay algo en lo cual el Evangelio es absolutamente radical, es precisamente señalarnos que estando en Cristo hay una transformación de nuestras vidas. Segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que estaban preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, amados hermanos, no fuimos llamados para vivir en derrota moral y espiritual. Dios nos sacó del imperio de la muerte, de la condenación espiritual. Dios nos sacó del imperio de la miseria, de la condenación, de la maldición, y nos llevó de estar separados de Él por la eternidad a darnos vida juntamente con Cristo. Eso es la redención que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz. De esa manera es que hemos sido redimidos por la sangre que Él derramó en el Calvario. Como todos los días, el día de hoy, como ayer y como será mañana, un día de batalla, de guerra, combate interior, por no ceder en nuestros límites, por no ceder en los linderos de integridad. No es una guerra extraña, es una guerra contra nuestros sentidos. Es una guerra contra nuestro apego natural por el mal. Es una guerra montada a fin de perseverar íntegros delante de Dios. Así que cada uno de nosotros permanece durante cada día en su propia trinchera, peleando la batalla de la integridad. Así que volviendo al asunto de nuestra madurez, de nuestra espiritualidad madura, amados hermanos, ser espiritualmente maduros y congruentes tiene que ver con la integridad y la pureza de nuestra vida en testimonio de un verdadero arrepentimiento, de una genuina regeneración, de una vida verdaderamente transformada por la obra y el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, la realidad acerca de la tentación y la manera de enfrentarla está revelada en el mapa divino de la palabra de Dios. No es algo desconocido. Cuando leemos la palabra de Dios nos habla con franqueza, con claridad acerca de esto. La palabra de Dios nos guía para llegar al territorio de la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estamos desamparados ni a oscuras. Quienes citan las memorias del gran reformador Martín Lutero le atribuyen a él esta expresión que aparece en varios textos biográficos de Lutero: no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que aniden en ella. El pecado es así. La tentación comienza de esa manera. No podemos evitar que esté dando vueltas en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido, que encuentre un escondrijo, que tenga una guarida en nuestros pensamientos y permanezca en ellos. Comúnmente nos conducimos como quienes carecen de una clara idea acerca de cuál es la procedencia de la tentación. Cristianos descuidados, poco congruentes, poco rendidos y entregados a Cristo, se comportarán como si no supieran de dónde viene la tentación. Incluso quienes llegan a mostrar una gran preocupación acerca de la realidad de la condición inevitable de la tentación y lo expresan. Sí, el pecado. Sí, la tentación. Pero el comportamiento habitual es conducirse como si nadie pudiera decirnos de dónde viene esto que nos hace apartarnos del Señor.
No, no es real esta posición, no es una realidad, no es una posición honesta ni congruente, no refleja madurez. Si hasta aquí has considerado tu lucha contra la tentación como un evento que sucedió y ha quedado superado, revalóralo. No es así. Si tú estás pensando que, bueno, pues ni modo, ya está allí, voy a tener que aprender a vivir con ella, y pues el Señor sabe, yo ya le he pedido, cámbiame, y el Señor pues no parece cambiarme, revalóralo. No es esa la manera más honesta de enfrentar nuestras debilidades. Leo la palabra de Dios, estoy leyendo Santiago capítulo 1. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga que es Dios quien lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Amados, hay algunos documentales que son verdaderamente impresionantes. Recuerdo haber visto uno de los documentales más impresionantes que me ha tocado la oportunidad de ver. Se trata de un tipo de avispa que busca específicamente en los jardines a un tipo de oruga especialmente. Esta avispa viene y coloca en el interior de este gusano, de esta especie de oruga que anda en nuestros jardines, sus larvas. Y la oruga sigue su proceso de vida. La oruga hace su capullo y cambia de capullo y va creciendo y madurando sin darse cuenta que en su interior están madurando las larvas de una avispa que depositó en ella sus huevecillos. Cuando el tiempo ha transcurrido y la oruga finalmente vuelve a hacer el capullo final, el último, para convertirse en lo que debiera ser, sucede que en ese último momento, en ese proceso, las larvas de la avispa terminan con la vida de la oruga. Se la comen y finalmente ellas utilizan ese capullo para terminar de madurar y luego de eso salir a la vida. Amados, muchos creyentes siguen un patrón equivocado porque cada vez que se asoma la sombra de la tentación a sus vidas, hacen algún tipo de decreto o de declaración afirmativa que revela su enojo interior y maldicen al pecado, le ordenan que se aparte, lo reprenden, lo echan fuera a gritos y declaran guerra de manera estridente. Y al hacer algo así, ellos creen que ha quedado superada la crisis totalmente. Sin embargo, no tienen en cuenta que la lucha interior contra la inclinación hacia el pecado no se trata de un evento aislado, tampoco de un acontecimiento fortuito, mucho menos de algo que importamos, que mandamos a traer de Mercado Libre o de Amazon o a través de los servidores de las aplicaciones de Uber o de Didi o de Rapid.
Todo creyente, amados hermanos, vive día a día el proceso de hacer frente a la tentación que lo acecha sigilosa, cercana, perversamente, desde dentro, no desde afuera. No se trata de una extraña e inesperada variante que sucedió de pronto y no volverá a suceder. Es extraño que hayan cristianos que, habiendo leído la palabra, piensen que el pecado viene de fuera, cuando la palabra es tan clara para decirnos que nosotros tenemos dentro nuestro la propensión natural, porque somos pecadores. El rey David dice con toda categoría: en pecado me concibió, en pecado me concibió mi madre. Nuestra inclinación es hacia el mal. No sé si ustedes han advertido cuántas generaciones hace que de pronto en toda familia hay personas con cáncer. Cada vez más personas. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Cada vez más gente parece padecer el cáncer. Y la gente piensa, pues es que, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se transmite? Pero cuando uno va por primera vez al servicio médico institucional, por ejemplo, cualquiera que sea el servicio médico en donde uno recibe la atención médica, lo primero que comienza a hacer el médico familiar es un historial clínico y le va a cuestionar y le va a preguntar si en su familia hay personas que han padecido ciertas enfermedades, y entre ellos le preguntarán, entre todas las preguntas, le interrogarán si en su familia hubo personas que padecieron cáncer. No haríamos mal si nos preguntáramos si mi abuela habrá sido pecadora, mi bisabuelo habrá sido pecador, el papá de mi bisabuelo habrá sido pecador, el abuelo de mi bisabuelo habrá sido pecador, el bisabuelo del bisabuelo de mi bisabuelo habrá sido pecador, el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de mi tatarabuelo habrá sido pecador. Amados hermanos, cuando hablamos de tentación, con la seriedad que el asunto requiere, en realidad hablamos de una constante con la cual nos tocará lidiar día a día, paso a paso. Hay importantes signos que no debemos pasar por alto de ninguna manera. Existe una realidad intrínseca. Esto es metida dentro de, inseparable de la parte interna de nuestra naturaleza humana. La tentación tiene una causalidad dentro del hombre, no fuera del hombre. Esto es endógena, de origen interno. Esto nos revela la raíz de la tentación, tan humana y tan íntima a nuestra naturaleza, a nuestra condición, a nuestra carne. La verdad bíblica nos confronta con la contundencia del hecho de que el pecado no viene como consecuencia de debilidades que nos fueron sembradas gratuitamente o artificialmente. No. La realidad de la tentación es que dentro de nosotros habita la propensión al pecado. No pecamos porque tenemos ganas de hacerlo, pecamos porque somos pecadores. Nuestra identidad está en ello. La razón por la cual Satanás no pudo derrotar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto durante su tiempo de ayuno, cuando fue sometido a la tentación, es porque Jesucristo no era hombre como nosotros, en el sentido de haberse rendido al pecado como nosotros lo hacemos. Él resistió la tentación porque se asió de la palabra de Dios. Fue atacado, pero en él no había pecado. Era hombre, la naturaleza humana, pero sin pecado. Así que, contrario a la idea de que ¿de dónde habrá venido esta tentación?, y más apegado a la palabra, la verdad es que la tentación nace dentro de nosotros. Radica en nosotros mismos, teniendo como caldo de cultivo nuestra condición corrupta.
nuestra condición totalmente depravada, nuestra condición sin Cristo, nuestra condición perseverantemente marcada por nuestra inclinación al mal. La lucha por perseverar prevalece aun cuando hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Perseveramos luchando para prevalecer al pecado en el nombre de Jesucristo. Perseveramos luchando para prevalecer en fidelidad, anhelantes de la santificación que viene por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y apegados a la palabra de Dios, que es nuestra espada con la cual lucharemos contra el mal. Necesitamos cobrar conciencia de que no somos débiles en todo. Ojo, hermanos, esto es importante. Es una buena noticia. No somos débiles en todo. No tenemos que vivir atemorizados o bajo un signo de amenaza acerca de todas las cosas que pueden ser causa de fracaso, causa de caída en nuestras vidas. Ya que una realidad es que no somos débiles en cualquier cosa. No somos débiles en cualquier experiencia. No somos débiles en cualquier circunstancia. No somos débiles en cualquier compañía. No somos débiles en cualquier entorno o ambiente. No somos débiles en cualquier relación. Tú y yo sabemos qué nos vulnera. Soy un paciente que tiene una propensión a la hipertensión. Estoy en tratamiento para que mi presión arterial se mantenga. Así que yo sé qué es lo que debo hacer, qué es también lo que no debo hacer. Sé muy bien lo que debo procurar y sé también lo que debo evitar de todas las maneras posibles. Así que preguntémonos ahora, entonces, ¿en qué forma pecamos? Amados hermanos, pecamos cuando somos seducidos por algo que sabemos de antemano que deshonra a Dios, que Dios reprueba. Algo vil, algo sucio, algo inmundo que nos vulnera desde dentro nuestro y terminamos por no poder controlar. Es posible que nuestra debilidad esté centrada en recuerdos, en experiencias, en objetos, en imágenes, en sonidos, en gustos, en preferencias, en decisiones, en lugares, en entornos, en vínculos o relaciones, en personas, en ambientes que significan algún grado de vulnerabilidad mayor o de propensión mayor para nosotros. No tener conciencia de esto es vivir engañados, bajo la idea de que estamos bien, de que no pasa nada, que estaremos listos cuando suceda, cuando las circunstancias se presenten de nuevo. No hay de qué preocuparse. Sin embargo, en el terreno de la realidad, amados hermanos, no es así. No necesariamente estaremos preparados para enfrentar el siguiente ataque cuando vamos y nos exponemos a sabiendas, con conocimiento de causa, que podemos caer. Si nosotros no somos consistentes en nuestra manera de caminar con Dios, si no vivimos una espiritualidad madura de rendición, de poner límites claros que no permitan que nuestras fronteras sean vulneradas, el pecado sí será consistente, será perseverante en dañarnos, en destruirnos, y no lo hará desde fuera, lo hará desde dentro. Los fracasos no son solamente tropiezos, no son solamente pequeñas fallas, deslices menores, insignificantes o irrelevantes.
en un análisis honesto con la palabra de Dios en la mano y viendo el testimonio de los hombres y de las mujeres con quienes Dios trató, amados hermanos, un fracaso moral, una ruptura en nuestro muro de contención contra el pecado, una falla en nuestros linderos, rendir la trinchera desde donde estábamos peleando, tiene una consecuencia espiritual que comienza con ser reprobados y terminará con ser arruinados. Trae a nosotros mediocridad, alejamiento, enfriamiento espiritual y finalmente va a traer ruina moral, ruina espiritual. Nos separa de Dios. Es así no solo porque rompemos con nuestros propios estándares, con nuestros propios límites y caemos. Es así también porque dañamos nuestra integridad, porque ofendemos a Dios. Y esta ofensa que cometemos contra Dios deja una señal en nosotros, deja una marca. Y esa marca dice que no fuimos capaces de rehusarnos, no fuimos capaces de negarnos radicalmente y no tuvimos la determinación suficiente para vivir, el coraje necesario para vivir en integridad delante de Dios. El apóstol Juan dice con toda claridad que no podemos negar que somos pecadores, que no podemos esconderlo, que lo somos, y que lo mejor que podemos hacer es venir a Dios y reconocerlo. Él dice en la primera epístola de Juan, capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les hemos anunciado. Dios es luz y no hay en Él ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Esta es la promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.